Bueno, Héctor Toti Flores es actualmente diputado nacional por la coalición cívica, pero ¿qué pasaba en aquella época cuando se quedó sin trabajo, Toti? ¿Por qué no nos cuenta un poquito? Bueno, la verdad que yo siempre digo que me hice piquetero por necesidad, como muchos argentinos, que lo único que queríamos era trabajar. Era el momento en que la desocupación era ocultada por el discurso de los gobiernos y también del periodismo, que no quería mostrar esa Argentina, que al mismo tiempo era la Argentina del primer mundo, el dólar 1 a 1, es decir, existían al mismo tiempo, porque si no uno dice son países que uno es verdad y otro es mentira, y no. Y empezamos a cortar ruta, a hacer todas las cosas que han hecho los movimientos piqueteros. Yo siempre digo, no quiero hacerme el piquetero bueno, hice de todo para poder visibilizar esta cuestión. Un día nos dimos cuenta que la búsqueda de trabajo era casi imposible porque habían cambiado muchas cosas en el mundo y también en nuestro país, y teníamos que empezar a pensar en cómo salíamos de esa situación. Primero porque tuvimos la osadía de retrasar los planes asistenciales, el plan Trabajar, como se denominaba entonces. En aquella época era el plan Trabajar. El plan Trabajar. ¿Y por qué? ¿Quién fue el primero que dijo, no, plan es Trabajar, no? Cuando lo lógico, por el hambre que tenía, por la situación, era decir que sí. En realidad, siempre nosotros contamos la verdadera historia. Costó la política de Estado instalar esta cuestión de la dádiva. Nosotros veníamos de la cultura del trabajo, éramos trabajadores que estábamos en la fábrica, que ganábamos nosotros nuestros sueldos, podíamos gastar donde queríamos. De pronto nos quedamos sin trabajo y la política de Estado fue los planes Trabajar. ¿Qué es lo primero que vimos? Que en realidad esto iba contra la cultura del trabajo, porque no era el viejo subsidio al desocupado que tenía un plazo, que eran 6 meses, 9 meses cuando empezaba la crisis, pero esto era para siempre. Entonces dijimos, ¿pero qué pasa? Y alguien dijo, no, nos están queriendo llevar a una situación de estar siempre así, porque ya tenemos más de 40 años, qué sé yo, y alguien dijo, no hay que tomarlo. Alguien dijo no. Nunca supimos bien porque tampoco sabíamos qué estábamos haciendo. Digo, no quiero... Ese no le apuntó al corazón del clientelismo político, cosa que no sabíamos. Nosotros dijimos no como un grito de dignidad. ¿Cuál fue la ventaja de este grito de dignidad? Que había otros que nos escuchaban, que eran los que todavía seguían pensando en la Argentina de mi hijo el doctor, que era cercana, digo, no era que pasaron muchos años y uno no sabía, nosotros éramos hijos de esa cultura del trabajo y no queríamos una cultura de sobrevivencia. Decir esto en ese momento, imaginar en el 2001, era difícil, digamos, ¿no? Tan difícil que es que lo primero que pensamos era que este grito de dignidad, creíamos que los compañeros, la mayoría, nos iban a seguir y no fue así, perdimos como en la guerra, digamos. El primer punto fueron pocos los que arrancaron. Sí, fueron pocos. Es más, cuando nosotros empezamos a armar la cooperativa, me acuerdo habían quedado 6 referentes, solamente 6, que estábamos trabajando en la posibilidad de armar lo que llamamos emprendimiento autogestionado. Habíamos visto que en realidad había cambiado la modalidad del empleo. Trabajo seguía habiendo, porque nosotros no teníamos vivienda, cloaca, pavimento, así que trabajo a lo loco. Lo que sí ya no, la empresa no te podía tomar y empezamos a pensar que era necesario el trabajo autogestionado, que fue esa modalidad que cada uno le fue dando para superar la crisis que tuvo su pico máximo en el 2001, pero nosotros decimos, el 2001 visibiliza la crisis, viene de la década anterior en que esas transformaciones no contuvieron a todos, generaron posibilidades para algunos y millones de personas quedaron por fuera. Y esto creo que es la experiencia más importante como país, ¿no? Que las cosas pueden andar bien. Nosotros decíamos también cuando empezamos con el trabajo autogestionado, la economía puede crecer. 2001, ¿no? Se estaba cayendo todo años, pero era tal la destrucción de fuerzas productivas que no iba a dar el crecimiento para incorporar a toda la masa que había dejado afuera. Bueno, hoy es fácil hacer la discusión, digo, en ese momento era muy difícil, pero cambió nuestra vida, desarrolló todas las potencialidades que provoca la crisis cuando uno es derrotado. Y nuestro emprendimiento empezaron de cero.
no teníamos nada, solamente nuestra fuerza de trabajo. La panadería, me acuerdo cuando lanzamos... ¿Ese fue el primero de los emprendimientos de la panadería? Uno de los primeros. El primero fue que hacíamos changas juntos, ¿no? Sobrevivimos así, vendíamos los boletines que sacábamos, hacíamos de todo, digamos, ¿no? Cortábamos pasto, todos juntos. La idea era todos juntos. Changas, pero hechas colectivamente. Colectivamente digamos, hacíamos pasacalle, me acuerdo, pintábamos, empezamos a aprender de todo. Yo era metalúrgico en mi oficio, había llegado a ser oficial tornero y había llegado, digamos, en la categoría en la fábrica. Obrero calificado. Era obrero calificado, es verdad. Cobraba mejor que los demás y aparte la defensa del oficio que uno tenía cuando defendía las categorías y todas esas cosas, ¿no? De pronto empecé a hacer de todo, costurero, cortar pasto, hacer pasacalle, panadero, y creo que el tema de la panadería es muy interesante porque es algo maravilloso, ¿no? Alguien que viene de los fierros, de pronto estar metiendo la mano en la masa, ver cómo se levanta, la multiplicación de los panes, que a veces contamos las anécdotas, ¿no? Las cosas que nos pasaron, era maravilloso desde el punto de vista creativo, nos había empezado a ver un mundo absolutamente desconocido para nosotros. Ahora, esto lo podíamos hacer porque estábamos juntos, porque éramos varios que teníamos un objetivo que era salir de la situación que estábamos. Nunca nos creímos nosotros que estábamos excluidos del mundo, nunca aceptamos, siempre nosotros tenemos nuestra fuerza de trabajo intacto. Lo que pasa es que alguien no nos toma, pero nosotros tenemos que demostrar que podemos hacer las cosas que queremos hacer. No se rindieron nunca. Nunca nos rendimos, es verdad. Silvia, no sé si es la principal actividad, pero en la visita que hice a La Matanza estamos viendo algunas de las imágenes allí tomando mate cuando estuve en La Juanita, bueno, comprobando en el lugar, viendo en el lugar cómo palpita y cómo se construye esa Argentina nueva. Me dio la sensación de que todo el tema educativo está entre tus prioridades, aunque estás en todos los temas como están todos hacen de todo. Pero ¿por qué no contás un poquitito el proyecto educativo? ¿Qué es lo que lo singulariza? ¿Cuál es la diferencia de este jardín con el resto de los jardines? ¿Y por qué quieren construir la escuela primaria allí? Sí, en principio consideramos desde siempre que tanto el trabajo como la educación eran las dos herramientas fundamentales para poder transformar la realidad. Y un grupo de desocupados soñando con algún día generar un proyecto educativo sin un peso, con muchas ganas, mucha fuerza, pero lamentablemente, por suerte, sin ni un peso del Estado argentino y con muchas carencias económicas. Empezamos con este proyecto, en principio, con un jardín comunitario, a través de ir trabajando. En realidad entramos a un espacio que era una escuela privada que estaba abandonada y queríamos hacer una escuela primaria. Dijimos, desocupados, haciendo una escuela primaria, sin un peso y encima queríamos que sea distinta. Así que dijimos, bueno, vamos a empezar con los emprendimientos productivos, los vamos a hacer sustentables y eso va a sostener algún día el proyecto educativo. La verdad es que no fue tan fácil como pensábamos y dijimos en el año 2004, vamos a empezar con el primer eslabón de esta cadena educativa y empezamos con este jardín comunitario. Siempre contamos, y Soledad Bordegaray, que está hoy presente, seguramente va a desarrollarlo mucho más porque fue una de las fundadoras de este proyecto, siempre decíamos que no sabíamos muy bien cómo se hacía, pero que teníamos que empezar a hacerlo. Es un jardín comunitario que fue generando distintas formas, pero con un mismo objetivo. Incorporar a los padres al proceso de enseñanza-aprendizaje creíamos que era fundamental para poder trabajar otros valores y no generar una isla dentro de la sala y que la pasemos bárbaro y que cuando los chicos salgan del jardín se encuentren con la triste realidad. En su familia, claro. Y sobre todo también sabiendo que la educación podía ser una herramienta de transformación y la verdad es que nos ha dado excelentísimos resultados, no solo que los padres realmente cuando tienen una posibilidad de participar, participan, sino que también, como usted dijo, no le cobramos ni un solo peso en relación al dinero, pero es el más caro de los emprendimientos de nuestra cooperativa porque le cobramos en otros valores, compromiso, responsabilidad y participación en la educación de sus niños. En el séptimo ciclo lectivo podemos decir que a estas madres se le pide, en principio, la participación a través de una reunión semanal. Durante todos los miércoles nos reunimos a discutir y debatir cuál es el proyecto educativo que queremos para nuestros niños. Tienen charlas de capacitación y este año se ha incorporado que realicen algún curso.
dentro o fuera de la cooperativa. Esto ha motivado y ha generado que, por ejemplo, tengamos 5 madres estudiando alguna carrera terciaria y o universitaria, 7 estudiando el secundario y todas las demás realizando algún curso por dentro de la cooperativa, y este año muy felices de poder decir que estamos a punto de digitalizar la comunidad educativa. Decimos, todas las mamás deben aprender computación, que empieza como una obligación entre comillas y que después se recontraenganchan y la verdad es que no las podemos sacar de enfrente de las computadoras. Así que, de verdad, una vez más lo que esto demuestra es que cuando uno, en barrios como los nuestros, cuando tiene una pequeña posibilidad, la aprovecha, ¿no? Ahora, en un ratito vamos a hablar con Soledad, vamos a hablar del tema de la construcción del edificio y qué es lo que están haciendo. Pepe. Es una pregunta a cualquiera, en realidad, bueno, han hablado Silvina y Toti, quizás. Silvia y Héctor. Perdón, Silvia, como vi Silvina, me equivoqué, apareció Silvia. A cualquiera que quiera responder esta pregunta, que es una inquietud que yo tengo cuando escucho el concepto de cooperativa. ¿Cómo han resuelto en tanto cooperativa la cuestión de los ingresos? ¿Los ingresos son iguales? ¿Cómo es la relación entre lo que se factura y lo que cada uno se lleva a su casa? ¿Quién quiere responder? ¿Quién quiere contestar? El que quiera. Yo, porque me parece que este es un tema interesante. Nosotros, en realidad, en la cooperativa empezamos con los emprendimientos autogestionados entre sí, digamos, ¿no? Cada emprendimiento tiene su propia conducción, tiene su propio gerenciamiento y tiene su propia rentabilidad. ¿Cuánta gente integra la cooperativa entonces? Y hoy estarán alrededor de unos 40 personas estables y hay muchos trabajos que se hacen y alrededor de la cooperativa giran alrededor de 60 personas más o menos con todo, ¿no? Los miembros de la cooperativa 40 más o menos. Sí. Y el tema del reparto, en general hay un concepto de la cooperativa de no acumulación que va en contra de todo lo que nos ayudan a enseñarnos gestión. Nosotros tenemos como principio no acumular, es decir, nosotros hacemos la cooperativa, hacemos los productos, lo vendemos, hacemos el balance y repartimos para los compañeros primero y después vemos si lo que queda, cómo se invierte en los emprendimientos sociales. ¿Se reparten por igual, quiero decir? Se reparten por igual, todos por igual, no hay diferencia en los salarios en un mismo emprendimiento. No, si el emprendimiento de costura anda bien, gana más que el emprendimiento de panadería, digamos, ¿no? Eso sí, son autogestionados entre sí, digamos, son autónomos. Cuando un emprendimiento anda mal, el que anda bien acude en ayuda, de alguna manera, como aportando a que ande bien, generando, qué sé yo, el pan dulce. Nosotros el pan dulce anda bien. ¿Cómo ayudamos al taller de costura? Incorporándole creatividad, un packaging que tiene un individual. O sea que el taller de costura también participa en la venta del pan dulce, que tiene un altísimo valor agregado. Lo interesante entonces es que queda firme el concepto de que es distribución por igual de los ingresos. Así es, así es. ¿Eso qué es socialismo? Hoy hablaba, precisamente, ayer hablaba con un brasilero, Celio Turino, que es un hombre que ha desarrollado los puntos de cultura en Brasil. Y él me contaba este desarrollo en los lugares más pobres de la cultura, de la transformación de la sociedad, y yo le dije lo mismo. Más sabiendo que él venía de la ideología del Partido Comunista, que está ahora en el PT, entonces le pregunto, ¿y usted abandonó la ideología que le dio origen a su juventud? Y dice, no, estoy haciendo el socialismo del siglo XXI, que no sé qué es, Pepe, pero a mí me parece que es parecido a eso. Sí. Flores, para terminar el concepto económico, digamos, de la cooperativa, una de las experiencias más difundidas, obviamente, fue esta especie de alianza con Martín Churba y toda la línea esta de producción bastante importante, porque me imagino que es uno de los nichos fundamentales. Es muy interesante lo que acaba de decir. No queremos que esto se convierta en negocios, sino que sirva, en definitiva, para distribuir mejor después. Ahí debe haber habido una tensión por lo que se cobraban las prendas, ¿por qué no?
No me Sí. cuenta un poco eso. Creo que lo más interesante era cómo transitábamos los prejuicios, digamos, ¿no? De esta cuestión de los precios, la relación con un empresario exitoso que hacía negocios y buenos negocios. Churba toca algo y se saca plata, es así. Había inventado toda esta cuestión de la termofusión. Ahora, las relaciones de entrada, creo que lo más que me impactó a mí de Churba fue que de entrada fueron claras. Me dijo, ustedes viven de la creatividad. Yo soy creativo y hago de la creatividad negocio. ¿Por qué no nos asociamos? Ustedes me enseñan cómo hicieron para sobrevivir y yo les enseño cómo hacer buenos negocios. Maravilloso. Nos dijo, ahora empezamos.